¿Dónde se termina el Camino de Santiago? Bueno, según la Iglesia Católica, termina en la Catedral de Santiago, donde se encuentran los restos del apóstol Santiago. Sin embargo, una tradición precristiana dice que el camino termina en Fisterra, que es una ciudad costera hacia el océano Atlántico. La consideran como el final del mundo, eso dicen las personas que creen en esta versión, y por eso ahí termina la ruta del Camino de Compostela. Amigos, ese es el símbolo del camino en España, como pueden ver, amarillo, azul, y es como una especie de flecha y una concha como encima. Y por supuesto todo lo que venden tiene simbología de la concha. Miren aquí, estas en piedra o pulseras también en concha, estas de plata. Todo tiene el símbolo del camino. Y esas son las plaquitas que se pueden ver en el camino. Bueno, justo estoy caminando por un tramito muy chiquito de la ruta de Santiago. Es obviamente el tramo final ya antes de llegar a la catedral. Y por aquí se puede ver mucha gente que viene llegando, quién sabe desde dónde, diferentes lugares de la ruta, que llevará caminando 10, 15, 20 días. Es como un festival, un carnaval, todo el mundo contento por llegar. ¿Cuántos caminos de Santiago existen? Pues más que hablar de caminos de Santiago y que hablar de caminos en general, porque son muchísimos y cada día se recuperan más. Eso sí, los que mejor infraestructura tienen, señalización, son el camino francés, el portugués, el de invierno, el del norte, el primitivo y los que ya les mencioné que son los más conocidos. Pero caminos hay infinitas opciones. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la credencial de peregrino? Pues amigos, antes de empezar tienen que pedir su pasaporte. Este pasaporte tendrá tu nombre, ciudad de nacimiento, por supuesto, lugar en el que arrancas la ruta y el día. Y cada vez que vas llegando a las etapas te ponen como un sellito, un sello en tu pasaporte que te va a acreditar precisamente como peregrino y que además cumpliste con esta ruta. De no tener ese pasaporte no podrás entrar a los albergues y digamos que no vas a cumplir como con las etapas que tienes que caminar. ¿Cómo se obtiene este pasaporte? Pues amigos, antes de empezar el viaje, en el lugar que lo vas a hacer lo tienes que pedir. En caso de empezar en un lugar donde no hay pasaportes como tal, tienes que pedirlo por adelantado, pero es vital. Miren la cantidad de gente que llega, mucha gente grande. Y luego esta es la fila para entrar a la catedral. Y también están los que llegan en bici. Obtener la Compostela es algo que viene desde la época medieval, donde los peregrinos empezaban a caminar con el propósito de sanar todos los pecados que habían cometido, de expiar estos pecados. Por eso hacían la ruta. Cada vez que iban pasando una etapa y la otra, les iban dando un documento que autenticara, que comprobara que sí lo habían hecho. Y al final, cuando llegaban, digamos que todos sus pecados serían borrados de su librito de pecados. Esta tradición se mantiene desde esa época. Ahora lo han vuelto más comercial, más bonito, entonces se lleva un pasaporte y cada vez que llegas a una etapa te ponen un sellito, lo que acredita hasta el final si cumpliste o no con todas las etapas necesarias. Eso se supone que era para expiar los pecados en algún momento, era digamos como un sacrificio, como las personas que suben arrodilladas hasta cierto templo o las personas en México que caminan desde su ciudad hasta la Basílica de Guadalupe con el propósito, digamos, de hacer ciertas peticiones, de sanar como todos los pecados que han cometido, pues se cumple igual aquí. Amigos, esta que ven aquí atrás es el Centro Internacional de Acogida de los Peregrinos y ahí es precisamente donde se certifica que cumplieron todo el camino, todo el recorrido. Ahí validan su acreditación, revisan los sellos, ven si las personas pues sí cumplieron efectivamente estos 100 kilómetros y además si lo hicieron por un motivo religioso, que era lo que les comentaba antes. Por eso hay tanta gente ahí esperando. De hecho, todos los peregrinos llegan acá y ven un señor que está llegando a este centro de acogida
para hacer efectiva su credencial, para que le digan si cumpliste con el camino y le den su Compostela. Yo no sabía que la concha es el símbolo por excelencia del Camino de Santiago y es reconocido a nivel mundial. Esto tiene dos explicaciones. La primera es porque el camino en la época precristiana terminaba en las playas de Finisterre, que es el lugar que los romanos consideraban el final del mundo, digamos como donde ya se acaba el mundo occidental. El Imperio Romano terminaba en este punto y las personas, para acreditar que sí habían hecho todo el recorrido, todo el camino, tenían que agarrar una concha de las playas de esta famosa ciudad. Eso, digamos, los convertía en peregrinos que habían expiado todos sus pecados. Una segunda teoría, una segunda versión, dice que los discípulos del apóstol Santiago en algún momento perdieron los restos de su maestro en un accidente que tuvieron llegando a las costas de España, y en el momento que lo pierden y cuando lo recuperan, el cuerpo de Santiago estaba cubierto de conchas. Por eso se dice que a partir de ahí la concha se volvió un símbolo importantísimo en esta ciudad. Estoy en el lugar donde se termina el Camino de Santiago según una de las versiones, en la Catedral de Santiago de Compostela. Antes, amigos, quería explicarles cuáles son los requisitos para obtener este certificado. El primero, haber recorrido a pie al menos 100 kilómetros o en bicicleta 200 kilómetros. Y luego tienen que tener en su pasaporte, en su certificado, al menos 2 sellos diarios. Uno en la mañana, digamos, en el inicio del recorrido, y otro a la llegada a la siguiente etapa. Este sello tiene que estar acompañado del día y la hora. ¿Por qué? Porque es lo que demuestra que sí caminaste, que sí cumpliste con la etapa que tenías que hacer en ese día. Y el tercer requisito es decir que hiciste el camino por temas religiosos o al menos espirituales, que durante el recorrido tuviste un momento para pensar, para reflexionar, para conectarte con la espiritualidad, ¿no? Con esta parte tan divina de la vida. ¿Cuánto dura el Camino de Santiago? Eso depende desde qué punto lo inicien. El más largo es el de Francia, el que viene desde ahí, que dura aproximadamente 30 días. Y depende de los kilómetros que cada persona pueda hacer por día. Normalmente la gente camina entre 20 a 25 kilómetros diarios. Pero hay personas que llegan incluso hasta los 30, 40 kilómetros por día a un paso muy fuerte. Recomiendan que antes de hacer el camino, si no tienes buen estado físico, empieces a caminar por lo menos 1 hora en tu lugar donde vivas para ir adecuando el cuerpo, porque imagínense caminar 20 kilómetros por día, pues es todo un reto. Preguntándole a las personas que hicieron el recorrido, me dijeron que vale mucho la pena. ¿Que por qué lo hicieron? Por una búsqueda espiritual. Muchos de ellos estaban atravesando momentos difíciles y querían desconectarse de la vida. Otros me dijeron que por temas deportivos o incluso por temas culturales. Curiosamente, pocas personas me dijeron que por un tema netamente religioso. Fue más como una decisión de dejar un poco atrás toda su vida, de conectarse con otras cosas, de tener un viaje reflexivo. Así que creo que es una buena razón para hacer este viaje, desconectarse, buscar respuesta a las preguntas que quizá muchos se estén haciendo sobre qué hacer con su vida, qué rumbo tomar, qué quieren para su futuro, ¿no? Y bueno, puede ser una linda forma de desconectarse de la rutina del día a día y empezar a vivir otras cosas a partir de esta experiencia de conexión con la naturaleza y contigo mismo, con tu parte espiritual. Desde la Catedral de Santiago me despido. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, regálame un like, déjame un comentario, suscríbete al canal para más videos. Espero que te hayas divertido tanto y aprendido tanto como yo, y nos vemos en una próxima ocasión. Espero algún día
poder hacer el camino de Santiago y mostrárselos a ustedes. Adiós.